A solo unos meses de que se cumplan 11 años del caso Ayotzinapa, por fin fue detenido y deportado a México. Durante casi 11 años, su nombre flotó como un eco entre documentos oficiales, declaraciones cruzadas y versiones sin resolver. Edgar Damián Sandoval Albarrán, o como lo conocían dentro del mundo criminal, La Rana. Un apodo que parecía inofensivo, pero que ocultaba una historia oscura, ligada directamente a uno de los crímenes más dolorosos en la memoria reciente de México: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su rostro era apenas una hipótesis, su paradero, un misterio, su silencio, una herida abierta. Y ahora, después de casi 4,000 días, vuelve a pisar suelo mexicano. No como una figura cualquiera, sino como el presunto testigo que puede detonar una verdad oculta durante más de una década. Su llegada no es solo un dato en un boletín judicial, es un terremoto emocional para las familias que siguen buscando respuestas. Es un símbolo, el regreso del que lo vio todo y que durante años se mantuvo en las sombras. ¿Por qué huyó durante tanto tiempo? ¿A quién temía más? ¿A la justicia? ¿O a los que lo protegían? ¿Qué secretos guardó mientras vivía bajo otro nombre, en otro país, entre nuevas identidades y viejos pecados? Esta no es simplemente una detención. Es la entrada a una nueva etapa, una grieta en el muro del silencio, una posibilidad inédita de reconstruir una verdad desgarradora con la voz de alguien que, hasta hoy, fue un fantasma en el expediente. Y mientras los reflectores se encienden, las preguntas se multiplican. ¿Está dispuesto a hablar? Y si lo hace, ¿está el país listo para escuchar? Porque cuando los fantasmas vuelven, no lo hacen para quedarse callados. Lo hacen para recordarnos que el pasado, por más que se oculte, siempre encuentra la forma de regresar. Ahora que sabes que La Rana está de regreso, hay algo que no podemos ignorar. Su silencio ha durado más de una década. Durante todos estos años, mientras las familias marchaban con el rostro de sus hijos en pancartas, mientras miles gritaban por justicia en las calles, mientras expertos internacionales buscaban respuestas, él callaba. Y tú, que estás viendo esto ahora, tienes una voz. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que La Rana hablará? ¿O crees que volverá a esconderse detrás del miedo, del pacto o de la complicidad? Tu participación importa. Tus palabras ayudan a que esta historia no se archive en el olvido, como tantas otras. Y si tú también crees que la verdad no debe depender del tiempo, sino del valor de quienes se atreven a contarla, te pido algo. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para estar al tanto de cada nuevo avance. Comparte este video con alguien que, como tú, se niega a vivir en un país donde la impunidad sigue siendo la norma. Porque cuando elegimos mirar hacia otro lado, también somos parte del silencio. Y en este caso, el silencio no es neutral. El silencio puede ser cómplice. Durante años, La Rana fue un hombre sin rostro, un espectro mencionado en expedientes judiciales, en declaraciones anónimas, en susurros entre rejas. Pero en 2023, todo cambió. Una fotografía, aparentemente insignificante para algunos, fue filtrada desde un expediente confidencial. Una imagen borrosa, tomada en una reunión informal, donde un rostro sobresalía entre el fondo. El rostro de un hombre con tatuajes parcialmente visibles, con las mismas marcas que varios testigos habían descrito años atrás. Y entonces, algo que parecía imposible sucedió. La sombra cobró forma. Investigadores de la FGR cruzaron esa imagen con viejos testimonios, fichas migratorias, redes de familiares y rastreos financieros. Todo llevó a un solo lugar: Los Ángeles, California. Ahí, en una casa modesta ubicada en un barrio común, Edgar Damián Sandoval Albarrán vivía desde hacía años.
bajo el techo de un tío político. Había creado una nueva rutina, lejos del caso Ayotzinapa, lejos de México, lejos, creía él, del alcance de la justicia. Pero lo que no sabía era que su mundo ya estaba rodeado. Su estatus migratorio irregular se convirtió en el punto débil de su escondite. No se necesitó una operación internacional ruidosa. Bastó una alerta migratoria, una audiencia discreta y la coordinación precisa entre autoridades estadounidenses y mexicanas. El 9 de junio de 2025, su puerta fue tocada. No por sicarios, no por periodistas, sino por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Su rostro fue confirmado, sus huellas validadas y su destino sellado. Pero esto no fue un trámite, fue un mensaje. En lugar de enfrentarse a un largo proceso de extradición, que podría haberse dilatado durante años, su condición de indocumentado permitió activar un mecanismo mucho más rápido. Una deportación controlada y directa. Una jugada legal milimétrica que evitó retrasos, amparos o recursos legales. Y así, en silencio, casi sin que nadie lo notara, Edgar Damián Sandoval Albarrán fue puesto en manos de Interpol México. Y con eso, el mito de la rana dejó de ser solo un apodo entre papeles judiciales. Ahora tenía cuerpo, tenía rostro. Y por primera vez, desde 2014, tenía que enfrentar a un país entero que aún exige saber la verdad. Detrás del apodo hay una historia. Una historia construida en las sombras, tejida con sangre, miedo y silencio. La rana no era un simple operador. Tampoco era una figura secundaria. Era un engranaje clave dentro del grupo criminal Guerreros Unidos. Y según varios testimonios, uno de los hombres que estuvo presente la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ¿quién es realmente Edgar Damián Sandoval Albarrán? Originario de Cócula, Guerrero, fue identificado en los primeros años de investigación como un halcón, es decir, un informante callejero del narco, encargado de vigilar movimientos de policías, enemigos y posibles testigos. Pero con el tiempo, su rol evolucionó. Pasó de ser los ojos del crimen a convertirse en su brazo armado, de vigilar desde una esquina a disparar desde la oscuridad. Lo que terminó por confirmar su identidad no fueron solo las investigaciones judiciales o los rastros financieros. Fueron los tatuajes. En su espalda, una rana dibujada con líneas gruesas, símbolo de su apodo entre los suyos. En uno de sus brazos, llamas ascendentes, tatuadas desde el antebrazo hasta el hombro. Marcas únicas, descritas con exactitud por testigos protegidos desde hace más de 8 años. Uno de esos testigos, clave en el expediente, fue Juan Miguel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, un exintegrante del grupo Guerreros Unidos, hoy colaborador protegido del Estado. Al ser confrontado con la fotografía filtrada en 2023, no dudó. Escribió con su puño y letra: "Es el verdadero Rana". Ese reconocimiento fue definitivo. Ya no se trataba de un rumor. No era un error como el de 2018, cuando un inocente fue encarcelado por su parecido físico. Esta vez, el rostro, los tatuajes y los testimonios coincidían. Pero ahora que la rana está bajo custodia federal, la verdadera incógnita apenas comienza. ¿Será esta la oportunidad que tanto han esperado las familias para conocer la verdad? ¿O estamos frente a un nuevo capítulo de silencios comprados, verdades maquilladas y justicia manipulada? ¿Por qué en México la captura de un hombre no siempre garantiza justicia? A veces, solo cambia de bando el silencio. La justicia, cuando se equivoca, no solo falla, también destruye. En 2018,
la Fiscalía General de la República anunció un golpe importante: la detención de La Rana, uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La noticia corrió por los medios, generó titulares y trajo un breve momento de esperanza a las familias de los estudiantes. Por fin, decían, uno de los responsables estaba tras las rejas. Pero esa ilusión duró poco. El hombre detenido no era Edgar Damián Sandoval Albarrán, era Eric N., un maestro de educación física originario de Cocla, Guerrero. Su único error, tener el mismo apodo y un parecido físico con el verdadero sicario. No había pruebas sólidas, no había testigos que lo reconocieran con certeza, solo un apodo y la prisa desesperada del Estado por presentar resultados. Eric fue detenido, procesado y encarcelado por casi un año, mientras su vida, su dignidad y su carrera se desmoronaban. Mientras tanto, el verdadero La Rana seguía libre. No en otro continente, no en otro planeta, sino en California, bajo techo familiar, sin cambiar su identidad, sin necesidad de esconderse demasiado. Un fantasma que sabía moverse entre las grietas del sistema. El caso de Eric N. desnudó algo que muchos temían: que las prisas políticas podían pesar más que la verdad. Que el sistema judicial podía encarcelar al hombre equivocado solo para calmar la presión mediática. Y que, en medio de esa cacería mal dirigida, el verdadero criminal podía seguir riendo desde lejos. Fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, quien puso orden en medio del caos. Investigadores independientes viajaron a Cocula, entrevistaron a vecinos, compararon fotos, consultaron registros y descubrieron que Eric era un maestro común, sin vínculos con el crimen organizado. Incluso el tatuador de la región aseguró que jamás lo había tatuado. Una pieza crucial, ya que los tatuajes eran parte del perfil clave de identificación del verdadero Rana. El maestro fue liberado, pero no hubo disculpas públicas. No hubo castigo para quienes autorizaron su detención injusta. Y lo más grave, no hubo consecuencias para el verdadero criminal, que siguió su vida en Los Ángeles como si nada hubiera pasado. Este error no fue solo una anécdota, fue una advertencia. Cuando las instituciones se equivocan, las víctimas no siempre son quienes creemos. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Fue solo un error de identificación o una maniobra deliberada para desviar la atención? La noche del 26 de septiembre de 2014 no solo cambió la vida de 43 jóvenes, cambió el rostro de México ante el mundo. Y en el centro de esa oscuridad, entre disparos, gritos y confusión, estaba él, La Rana. No como espectador, no como alguien que escuchó lo que pasó, sino como parte activa del horror. De acuerdo con los testimonios reunidos por la Fiscalía General de la República, Edgar Damián Sandoval Albarrán formó parte de una célula de Guerreros Unidos encargada de interceptar los autobuses donde viajaban los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ese grupo no solo detuvo los vehículos, disparó, golpeó, separó a los jóvenes y los entregó, como si fueran mercancía, a diferentes grupos armados en distintos puntos del municipio. Testigos protegidos aseguran que La Rana fue visto repartiendo normalistas entre varias camionetas, en zonas oscuras, alejadas de cámaras o testigos civiles, que tuvo acceso a radios de comunicación con la policía municipal y que su nombre fue mencionado esa misma noche por varios operadores criminales, como si todos supieran que él estaba ahí. Pero las preguntas que flotan hasta hoy son aún más perturbadoras. ¿Quién dio la orden? ¿Fue una confusión
como han dicho algunos, creyendo que los estudiantes eran infiltrados de un cártel rival? ¿O fue una operación planeada, tolerada o incluso dirigida desde estructuras de poder político y policial? El testimonio de la rana no es uno más. Es uno de los últimos cabos vivos que estuvo físicamente en la escena del crimen. Y por eso, su palabra, si decide hablar, tiene el potencial de derribar toda la narrativa oficial o, por el contrario, confirmar lo que ya muchos temen: que esa noche, en Iguala, no hubo errores. Hubo una estrategia, una cadena de mando, una orden cumplida al pie de la letra. Y si eso se confirma, entonces no estamos hablando solo de un crimen. Estamos hablando de una masacre institucional. ¿Cómo se esconde alguien buscado por la justicia durante casi una década en el país más vigilado del mundo? Edgar Damián Sandoval Albarrán no contaba con documentos legales, no tenía papeles migratorios, no trabajaba bajo un nombre falso oficial, ni contaba con visas ni permisos. Y aún así, logró vivir en Los Ángeles, California, por más de 9 años sin ser detectado. ¿Cómo es posible? La respuesta no es simple, pero tampoco es nueva. Nadie desaparece tanto tiempo sin ayuda. Lo cierto es que la rana no huyó solo, no sobrevivió solo, y no se mantuvo invisible por casualidad. Detrás de su fuga hubo una red, familiares que lo ocultaron, personas que encubrieron su paradero, y quizá, como muchos temen, autoridades que sabían y decidieron mirar hacia otro lado. En 2023, cuando la Fiscalía reactivó su búsqueda con fuerza, varios familiares directos de Edgar Damián fueron interrogados. Negaron saber de él. Dijeron que no tenían contacto, que no sabían dónde estaba. Pero algo no cuadraba. Días después, el propio Sandoval Albarrán presentó un amparo para evitar su detención. Ese simple documento legal reveló lo que todos sospechaban: que seguía pendiente de su situación judicial, que estaba informado, que no había desaparecido, solo se estaba protegiendo, y esa acción lo delató más que cualquier evidencia física. Demostró que durante todo este tiempo, alguien le avisaba lo que pasaba en México. Alguien lo mantenía al tanto. Entonces, la pregunta cambia. No es solo quién es la rana, sino quiénes lo cuidaron. ¿Quiénes se beneficiaban de su silencio? Porque una fuga tan larga, tan precisa, tan invisible, no es producto del azar. Es el reflejo de algo mucho más profundo. Una estructura de protección, una red familiar, criminal y quizás institucional. Un pacto silencioso para que nunca hablara, para que su testimonio jamás llegara a tocar a quienes estaban arriba. ¿Y si su regreso no fue solo un error de cálculo? ¿Y si su caída representa el principio del derrumbe de una cadena de complicidades que aún no hemos visto completa? Porque a veces, lo más oscuro no es lo que alguien hizo, sino lo que muchos hicieron para que nadie lo supiera. Durante 11 años, decenas de voces han hablado. Algunas rotas por el dolor, otras distorsionadas por la presión, muchas contaminadas por la tortura. Y en medio de ese laberinto de versiones, contradicciones y mentiras, una voz nunca se escuchó. La de la rana. Edgar Damián Sandoval Albarrán es una pieza única en este rompecabezas roto. ¿Por qué? Porque nunca ha testificado. Nunca se le arrancó una confesión, nunca fue interrogado, nunca escribió una sola línea para defenderse o acusar a otros. Su versión es virgen, intacta, cruda y por eso peligrosa. Él no solo estuvo allí, estuvo en el momento exacto, con las personas exactas, en los lugares exactos donde todo ocurrió. Y eso lo convierte en el único testigo directo que no ha sido manoseado por el sistema. ¿Qué podría decir si decidiera hablar? ¿Confirmaría que los estudiantes fueron confundidos con una célula enemiga que transportaba droga en autobuses escolares?
revelaría que la orden no vino de los sicarios, sino de figuras del Estado. Nombraría a policías, mandos, políticos o militares que participaron o encubrieron la masacre. O tal vez diría algo que no figura en ningún expediente. Una verdad que ni siquiera las familias sospechan. Una explicación que no justifica, pero que por fin esclarece. Pero si decide no hablar, su silencio también será una declaración. Una que podría tener dos lecturas: que teme por su vida, o que su lealtad a las sombras pesa más que cualquier intento de justicia. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque esta no es solo una oportunidad de oro para el sistema judicial, es una de las últimas chances que tiene el país entero de ponerle rostro, lógica y verdad a un crimen que ha marcado generaciones. Un testimonio así no solo impacta un juicio, impacta la historia, redefine culpables, desmonta mentiras, expone traiciones y por eso, ahora más que nunca, todo depende de lo que diga la rana o de lo que decida callar. La maquinaria judicial ya está en movimiento. La Fiscalía General de la República prepara el terreno. Se han activado protocolos especiales para su custodia, medidas de aislamiento, vigilancia reforzada y un equipo legal listo para interrogarlo bajo las condiciones más estrictas. La rana está bajo llave, pero también bajo presión. Y esa combinación puede llevar al inicio de la verdad o a su última desaparición. Se habla de ofrecerle un criterio de oportunidad, una figura legal que permite a ciertos delincuentes obtener beneficios a cambio de colaborar con la justicia. En otras palabras, reducir su condena si decide hablar con claridad, coherencia y sin mentir. Pero el país ya ha pasado por esto. Ya escuchó versiones oficiales que se desmoronaron. Ya vio a autoridades presentar verdades históricas que se demostraron falsas. Y ya sintió en carne viva lo que significa una justicia usada como escudo político. Por eso, la sociedad no quiere pactos en lo oscuro. Quiere verdades transparentes, documentadas, contrastadas. Quiere hechos, no relatos. Porque este juicio, si se convierte en uno real, no solo pondrá en el banquillo a un hombre, pondrá a prueba todo el sistema judicial mexicano, desde los jueces que evaluarán su testimonio, hasta los fiscales que decidirán qué creerle y qué ocultar. Y por eso, este momento es delicado. Porque podría ser la última oportunidad que tengamos para reconstruir aquella noche, paso a paso, sin interferencias ni intereses políticos. Pero también podría ser el escenario perfecto para un nuevo encubrimiento, una nueva simulación, una nueva frustración para las familias que llevan casi 11 años enterrando la esperanza. Junto con la justicia, la pregunta ya no es solo ¿qué dirá la rana?, sino ¿qué hará el Estado con lo que él diga? ¿Estamos ante una verdadera búsqueda de justicia? ¿O ante el guión de otra historia maquillada? Porque si después de todo este tiempo, de todas estas pruebas, de todas estas marchas, la verdad vuelve a ser manipulada, entonces el caso Ayotzinapa no solo será una tragedia, será una herida incurable en la memoria de México. Hoy, la rana duerme tras los muros fríos y silenciosos de un penal de máxima seguridad en Sinaloa. Una celda lo contiene físicamente, pero lo que representa trasciende cualquier reja o candado. Porque su historia, su rostro, su silencio y, quizá, su testimonio, están ahora expuestos ante millones de ojos que llevan demasiado tiempo esperando ver con claridad. Esta no es solo la historia de un criminal capturado. No se trata únicamente de atrapar a un sicario, ni de tachar un nombre más en la lista de los culpables. Esto va mucho más allá. Se trata de 43 familias que siguen despertando con el mismo vacío desde hace más de 3.900 días.
madres y padres que envejecen sosteniendo pancartas con las caras de sus hijos desaparecidos. Se trata de un país entero que ha aprendido a desconfiar de las versiones oficiales y de una herida abierta que se ha convertido en símbolo de la impunidad institucionalizada. La presencia de la rana en territorio mexicano no es el cierre del caso Ayotzinapa, es todo lo contrario. Es una puerta abierta, una oportunidad que la justicia no puede darse el lujo de desperdiciar. Un nuevo capítulo que, si se escribe con honestidad, puede reescribir la historia desde sus cimientos. Pero esa responsabilidad no es solo del gobierno, es también nuestra, como sociedad. Porque la verdad no llega sola, hay que exigirla, hay que vigilarla, hay que defenderla. Y por eso te pregunto directamente, ¿crees que esta vez sí conoceremos la verdad? ¿O volverá a ser enterrada bajo papeles, pactos y silencios institucionales? Déjame tu opinión en los comentarios.